Bienvenidos a ABC Vinos. Hoy aprenderemos cómo se hacen los vinos rosados. También veremos dos métodos alternativos de elaboración de vinos tintos, la termovinificación y la maceración carbónica. Hablaremos del primer paso en la cata de vinos, la reexaminación visual. Aprenderemos qué es el pH de un vino y exploraremos el mundo de los sacacorchos. Comencemos. Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los tintos y los blancos. La gama de colores suele abarcar desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos y resultan muy refrescantes y agradables durante los días calurosos. Una característica destacable de los vinos rosados es su versatilidad, por la que se los puede combinar con una gran variedad de comidas. Veamos el proceso de elaboración de los vinos rosados. Los vinos rosados no se obtienen habitualmente como pudiera creerse mezclando uvas blancas y tintas. La pulpa de las uvas rosadas, por otra parte, es blanca, por lo que con ellas se elaboran vinos blancos. Aunque no hay ley que prohíba mezclar uvas blancas y tintas, se ha generalizado el uso de las uvas tintas para elaborar vinos rosados. El método se centra en dejar el jugo de las uvas en contacto con las pieles por un tiempo relativamente corto, ya que cuanto mayor sea el tiempo de esta maceración, más intenso será el color rosado del vino. Conozcamos cuáles son los pasos que se siguen para convertir las uvas tintas en vino rosado. Como vimos anteriormente, las uvas tintas llegan a la bodega y los racimos se vuelcan en una tolva o lagar. Luego las uvas pasan a una máquina despalilladora que separa los granos de los racimos. Durante el proceso de despalillado, las pieles de las uvas se van rompiendo. El vino es dejado luego en un recipiente donde el jugo de las uvas queda en contacto con las pieles. Así comienza el proceso de maceración. Las sustancias que les dan el color a las pieles de las uvas tintas, los antocianos, se van disolviendo en el jugo oscureciéndolo. También pasan de las pieles al jugo algunas sustancias que aportan aromas. La maceración en los vinos rosados puede durar desde unas pocas horas hasta 1 o 2 días completos. Se suele llevar a cabo en recipientes refrigerados a menos de 10 grados centígrados para evitar que las levaduras y otros microorganismos actúen sobre el vino. Cuando el enólogo considera que el jugo ha alcanzado la intensidad de color adecuada, separa el jugo de las pieles. Para esto, puede simplemente dejar escapar el jugo por una válvula o bien prensar el contenido del tanque. En la prensa, la masa de pieles es sometida a una presión que la aplasta suavemente para liberar el jugo que permanecía entre las pieles y la pulpa. La presión puede ser ejercida por un émbolo en el caso de las prensas hidráulicas o por un globo plástico que se infla en el caso de las prensas neumáticas. La presión que se ha de aplicar debe ser leve para evitar romper las semillas que pueden liberar aceites y taninos, sustancias que dan sabores amargos y astringentes desagradables. Luego comienza el proceso de fermentación alcohólica del jugo rosado. El enólogo agrega levaduras seleccionadas o permite que las levaduras naturalmente presentes en el medio comiencen a actuar. Las levaduras son hongos microscópicos que metabolizan el azúcar del jugo de uvas, transformándolo en alcohol etílico. Al mismo tiempo, liberan grandes cantidades de un gas, dióxido de carbono. La fermentación alcohólica libera calor, por lo tanto el jugo tiende a calentarse. Este calentamiento puede hacer que sustancias aromáticas muy volátiles se pierdan por evaporación. Para evitarlo, la temperatura es controlada cuidadosamente. La fermentación de vinos rosados se suele llevar a cabo en recipientes con sistemas de refrigeración que permiten mantener la temperatura dentro de los parámetros que define el enólogo. Los vinos rosados suelen ser sometidos a tratamientos para separar las partículas en suspensión que quedan luego de la vinificación, las cuales pueden enturbiar el vino en la botella o formar depósitos de sedimentos. En el caso de las levaduras, pueden producir fermentaciones en la botella que alteran las cualidades del vino. Dos de los tratamientos más frecuentes son la clarificación y la filtración. La clarificación consiste simplemente en dejar reposar al vino. Si se le da el tiempo suficiente, usualmente varios meses, las partículas en suspensión decantarán depositándose en el fondo.
Luego el vino se transfiere a otro contenedor, dejando atrás los sólidos decantados. También se puede agregar sustancias llamadas agentes clarificantes que aceleran enormemente este proceso. La filtración consiste en hacer pasar el vino a través de material poroso para retener bacterias, levaduras y partículas. Cuanto más pequeños sean los poros, menores serán las partículas que quedarán retenidas. El vino rosado es finalmente embotellado, tapado, encapsulado y etiquetado, listo para salir de la bodega. Antes de continuar con las técnicas de vinificación, conoceremos una cepa tinta de gran aceptación mundial. La uva Merlot es una cepa tinta de origen francés que conforma solo o mezclado con otras cepas algunos de los vinos tintos más famosos de Francia y más caros del mundo. Siempre se consideró a esta uva hermana de la Cabernet Sauvignon, por las similitudes aromáticas entre ambas. Pero la Merlot suele dar vinos de taninos más suaves y sedosos, más aptos, salvo casos excepcionales, para tomar jóvenes, pero con una capacidad de añejamiento menor que el Cabernet Sauvignon. Esta cepa madura varias semanas antes que la Cabernet Sauvignon. Por esto, en Burdeos, Francia, donde ambas cepas coexisten, la Merlot suele ocupar un mayor porcentaje en las mezclas en los años fríos en que la Cabernet Sauvignon no alcanza a madurar completamente. La cepa Merlot se encuentra en casi todo el mundo vitivinícola. Sus exponentes más destacados provienen de las zonas de Pomerol y Saint-Émilion en Burdeos, Francia. También alcanza niveles sorprendentes de calidad y complejidad en la Toscana, en Italia, y se la encuentra en Australia y la Argentina, dándose los cultivos más prometedores en el norte de la Patagonia. En Chile, muchas vides que estaban identificadas como Merlot resultaron ser de otra variedad originaria de Burdeos que estaba casi extinguida, la Carmenère. Este descubrimiento se hizo en 1996. Actualmente se continúa trabajando en Chile para diferenciar ambas cepas en los viñedos, donde suelen coexistir mezcladas incluso en las mismas hileras de plantas. La popularidad de la cepa Merlot es mayor que la del Cabernet Sauvignon y la Syrah, tal vez debido a la moda imperante de vinos súper concentrados y potentes que estas dos uvas son capaces de dar. Pero la Merlot puede dar vinos que compiten de igual a igual con dichas cepas en intensidad, elegancia y complejidad. Los aromas más característicos de los vinos Merlot remiten a ciruelas, guindas, moras, frambuesas, higos y canela. Criados en madera, pueden desarrollar aromas a tabaco, vainilla y chocolate. Y ahora sí, continuemos con otra de las técnicas para elaborar vinos rosados. Otra técnica para elaborar vinos rosados consiste en cortar o mezclar vinos blancos y tintos con preponderancia de los blancos. Los vinos obtenidos por este método son totalmente diferentes de los que se logran por medio de la maceración. La técnica de mezclado de blancos y tintos es utilizada generalmente para elaborar los vinos rosados, de los que se obtendrán luego espumantes rosados como el champán rosé. Conozcamos ahora la amplia gama de vinos rosados que podemos encontrar. Los vinos rosados, al igual que los vinos blancos, se beben fríos. Tienen gran aceptación en el sur de Francia, donde el clima cálido pide vinos que se beban frescos y que al mismo tiempo presenten algunas de las características de los vinos tintos. Los vinos rosados del sur de Francia suelen ser intensamente frutales, aunque son comunes en ellos también las notas especiadas. Conforman agradables aperitivos para calmar la sed y acompañan con solvencia una muy amplia variedad de platos. También en el norte de Francia, en climas mucho más fríos, se producen algunos vinos rosados. Los rosados del Valle del Loire, elaborados con Cabernet Franc, y los de la Borgoña, elaborados con Pinot Noir, son alternativas que pueden resultar amenas en un estilo más liviano y refrescante por la acidez más elevada de los climas fríos. España y Portugal cuentan también con una cultura de vinos rosados. En España, los rosados de Tempranillo, Garnacha y Cariñena suelen refrescar los veranos en La Rioja y Navarra. Curiosamente, en Italia, que produce vino en todo su territorio y cuenta con un clima ideal para disfrutar de los rosados, nunca hubo gran afición a ellos. Los países del Nuevo Mundo también han sido reticentes a la hora de adoptar este tipo de vinos, aunque todos cuentan con ejemplares entre su producción.
La variedad de estilos en los vinos rosados, incluso dentro de una misma región, puede ser inmensa. Los hay frutados y livianos, frutados y con cuerpo, especiados, con o sin crianza en madera, y también los hay complejos. La intensidad del color del vino rosado suele variar en función del tiempo de maceración del jugo con las pieles de las uvas. También importa la concentración de colorante naturalmente presente en las pieles de las variedades de uvas. Por ejemplo, variedades como la Malbec o la Cabernet Sauvignon tienden a dar vinos de color más intenso que otras como el Pinot Noir o la Merlot. Por algún motivo inexplicable, los vinos rosados nunca parecen ser tomados muy en serio por el público. Sin embargo, ciertos rosados suelen resultar tan complejos e interesantes como algunos exponentes elevados de los vinos blancos y tintos. Hasta aquí hemos descrito la elaboración de los vinos rosados y sus diferentes tipos. Veremos a continuación dos técnicas de vinificación que se utilizan ocasionalmente para elaborar vinos tintos destinados a ser consumidos jóvenes, es decir, poco después de su elaboración. Son técnicas que permiten extraer rápidamente aromas y sabores de las uvas para obtener vinos muy frutales, aunque simples. Estas técnicas se conocen como termovinificación y maceración carbónica. La termovinificación es básicamente una maceración en caliente. Consiste en calentar las uvas enteras o luego de pasar por una moledora que rompe las pieles a temperaturas de entre 50 y 80 grados centígrados. Así, se acelera y aumenta considerablemente la extracción de antocianos, las sustancias que dan su color a las pieles en las uvas tintas. En otras palabras, se promueve el pasaje de las sustancias colorantes de las pieles al jugo. El tiempo de duración de esta maceración en caliente suele ser de varias horas y es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, cuanto más alta sea la temperatura, más corto será el proceso. Esto dependerá en gran medida de la variedad de uva utilizada. Hay variedades que tienen sustancias aromáticas delicadas que pueden ser destruidas por las altas temperaturas. En tales casos, el proceso se lleva a cabo a temperaturas más bajas por tiempos más prolongados. Una vez terminado el proceso de extracción de color, los sólidos se prensan y el líquido coloreado es fermentado sin pieles ni semillas como en los vinos blancos. Alternativamente, puede seguirse el camino propio de los vinos tintos, fermentándose el jugo en contacto con las pieles y las semillas de las uvas. La termovinificación es relativamente violenta con las sustancias aromáticas de las uvas. Algunas pueden perderse, transformarse o alterarse. Por esta razón, la extracción del color en vinos de alta calidad se hace siempre mediante métodos tradicionales de maceraciones, más prolongadas, nunca por termovinificación. Nos resta saber en qué consiste la maceración carbónica. Veámoslo. La maceración carbónica se utiliza para producir vinos tintos livianos, frutados, de color brillante aunque no muy intenso y destinados a un consumo rápido. Normalmente no se aplica sobre uvas blancas, porque da aromas y sabores poco agradables. La región más famosa en el mundo por su utilización generalizada es Beaujolais, en Francia. La técnica se basa en poner racimos de uvas enteras en un contenedor cerrado bajo una atmósfera anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Esto se logra llenando el contenedor con dióxido de carbono. En estas condiciones comienza un proceso de fermentación muy particular que se produce dentro de las células de las uvas. Una pequeña porción de azúcar se transforma en alcohol etílico sin la intervención de levaduras. Así, el jugo de las uvas puede alcanzar hasta un 2% de graduación alcohólica dentro de los granos enteros. También se producen aromas frutales muy particulares propios de esta técnica que suelen enmascarar las características aromáticas de la variedad de uva. También una parte importante del ácido málico de las uvas que da sensaciones ácidas punzantes es transformado. El resultado es una disminución de la acidez en el vino terminado. La temperatura es uno de los factores que más afectan la maceración carbónica. La temperatura ideal ronda los 30 grados centígrados. Estas condiciones aceleran el proceso, promueven la fermentación dentro de las uvas y favorecen la extracción de color y taninos. Ocasionalmente, las uvas pueden calentarse hasta alcanzar la temperatura deseada. Luego las uvas son despalilladas. El jugo y las pieles de las uvas son sometidos a una fermentación alcohólica con levaduras y maceración normales. Así, continúa el proceso de elaboración como en cualquier vino tinto.
La ventaja de la maceración carbónica es que los vinos tintos que se obtienen en general no presentan los aromas punzantes y desequilibrados que suelen aparecer después de la vinificación tradicional. En cambio, aquí se dan vinos de sabores suaves que son más agradables de tomar inmediatamente después de la vinificación. Por consiguiente, pueden comercializarse y consumirse más temprano. Si usted quiere aprender acerca de cómo catar un vino, les damos a conocer un paso primordial para tener en cuenta. La cata de vinos consta de 3 pasos: examinación visual, examinación olfativa, examinación gustativa. A continuación veremos el primer paso, la examinación visual. La examinación visual se centra en observar el vino en la copa. El recinto donde se realiza la cata debe estar bien iluminado y no presentar colores llamativos que pueden distorsionar nuestra apreciación. La mejor luz para examinar vinos es la luz natural del día. Si no, las lámparas incandescentes son preferibles a los tubos fluorescentes. La copa debe ser completamente transparente y lisa, sin ornamentaciones de ningún tipo y en lo posible de un cristal fino y delgado. El vino debe servirse hasta la parte más ancha de la copa, ni más ni menos. Habitualmente, esto es entre 1/4 y 1/3 de la altura del cáliz de la copa. La mejor forma de apreciar los colores del vino es inclinando la copa 45 grados sobre un fondo blanco. Un mantel, papel o plato blanco resultan ideales. Así, mirando el vino desde arriba, podremos apreciar sus colores e intensidad. Debemos prestar atención a las variaciones de tonalidad entre el centro de la copa y los bordes. Estas variaciones de tonalidad nos dan pistas acerca de la edad de los vinos. También debemos evaluar la limpidez y brillantez del vino. Hoy en día, los vinos turbios o sucios indican probables problemas en el proceso de vinificación o de sanidad. La presencia de depósitos o sedimentos, por otro lado, son aceptables únicamente en los vinos tintos sin clarificar y sin filtrar. Para confirmar nuestras apreciaciones sobre la intensidad de los colores y la limpidez del vino, podemos elevar la copa y mirarla contra una fuente de luz neutra. Otra manera utilizada por muchos catadores para evaluar la intensidad consiste en observar la copa desde arriba, sosteniéndola con la mano. Así, cuanto más intenso sea el vino, más dificultad tendremos para ver nuestra mano a través de él. Muchos catadores dan importancia al aspecto de las lágrimas que se forman al hacer girar el vino de la copa. Las lágrimas son las gotas que quedan adheridas a las paredes internas del cristal y que se deslizan y caen lentamente. La verdad es que virtualmente todos los vinos forman lágrimas. Poco o nada se puede inferir en base a ellas sobre las características y calidad del vino. Ya que hablamos de cata, conozcamos en qué consiste el pH de un vino. La acidez en un vino se puede expresar de 2 modos: la concentración de ácidos en gramos por litro, el pH. El pH indica la acidez de una sustancia teniendo en cuenta la potencia o la actividad de los ácidos involucrados. Por ejemplo, podemos tener 2 sustancias que contengan la misma concentración de ácido en gramos por litro, una de las cuales presente un ácido fuerte, mientras que la otra un ácido débil. El pH indicará diferentes valores de acidez. La escala del pH asigna un valor de 7 a sustancias neutras como el agua pura, valores menos a 7 para sustancias ácidas y valores mayores a 7 para sustancias básicas. Cuando se dice que un vino tiene, por ejemplo, una acidez de 5 gramos por litro expresados como ácido tartárico, significa que su pH es igual al que se obtendría con una concentración de 5 gramos por litro de ácido tartárico libre de otros ácidos. Ya casi llegamos al final del programa. Conozcamos antes un instrumento infaltable a la hora de descorchar. El sacacorchos es una herramienta indispensable para destapar las botellas que han sido cerradas con corcho. La primera referencia histórica a un sacacorchos data de 1681 en Inglaterra.
El sacacorchos simple consta de un helicoide metálico de punta afilada y un mango que puede adoptar diversas formas. El helicoide se introduce en el corcho y luego se tira con fuerza para extraerlo. Este modelo suele funcionar bien, pero requiere de bastante fuerza para la extracción. El corazón de estos sacacorchos es el helicoide metálico que se inserta en el corcho. Son más efectivos aquellos con forma de tirabuzón que los que se asemejan a tornillos, que pueden romper los delicados y frágiles corchos viejos. Es muy importante insertar el helicoide centrado y derecho. Esto aumenta nuestras probabilidades de tener éxito en la extracción sin romper el corcho. El sacacorchos de hojas permite extraer el corcho sin perforarlo. Para esto, se introducen las dos láminas entre el corcho y la botella. Luego se tira lentamente. Estos sacacorchos son ideales para extraer corchos viejos y frágiles que pueden romperse al ser perforados por un tirabuzón. El sacacorchos de camarero, un invento alemán de 1882, es efectivo, relativamente barato y portátil. Cuenta con un tirabuzón plegable y suele incorporar una pequeña cuchilla muy útil para cortar las cápsulas con prolijidad. El brazo articulado de dos tiempos brinda dos puntos de apoyo cómodos para hacer palanca durante la extracción. Esto reduce enormemente la fuerza que debe aplicarse en comparación con el sacacorchos simple. Se han inventado incontables variaciones sobre el mismo tema, pero mientras sigan utilizándose corchos y botellas, seguiremos viendo a nuestros queridos sacacorchos. El uso generalizado de las efectivas tapas a rosca es lo único que tal vez en un futuro pueda llegar a darles un merecido descanso. Y ahora sí, veamos qué hemos aprendido en este capítulo. Hoy vimos los dos métodos principales que se utilizan para elaborar vinos rosados. El más común se basa en macerar por un tiempo corto el jugo con las pieles de las uvas para extraer su color. El otro consiste simplemente en mezclar vino blanco con un poco de vino tinto. Vimos dos técnicas para elaborar vinos tintos simples de consumo temprano: la termovinificación, que es una maceración en caliente para acelerar y aumentar la extracción de color, y la maceración carbónica, una fermentación parcial que sucede en el interior de las uvas enteras y que permite obtener vinos muy frutales que se pueden consumir inmediatamente después de elaborados. Hablamos de los aspectos fundamentales del primer paso en la cata de vinos: la examinación visual. En este paso se analizan la tonalidad y la intensidad del color del vino, su limpidez y su brillantez. Aprendimos qué es el pH de un vino, una medida de acidez que tiene en cuenta la potencia o actividad de sus ácidos. Finalmente vimos distintos tipos de sacacorchos, pasando por los más comunes de tirabuzón y los de hojas, muy útiles para extraer corchos viejos y frágiles. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y los invitamos a reencontrarnos en el próximo capítulo de ABC Vinos.